¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, hola. ¿Hay alguien por ahí? Bien, ahora sí. Bueno, chicas, para los que no estuvieron ayer, decí la fecha de la validación número 1, ¿sí? Hola, Natalia. La validación número 1 va a estar habilitada 4, 5 y 6 de noviembre. Acuérdense que tienen 2 posibilidades para aprobar. Se aprueba con 6. Hola, Andrea, ahí que te veo. Y después tienen un recuperatorio que va a estar habilitado 12 y 13 de noviembre. ¿Ok? Vamos a suponer que no lo aprueban, que no creo, pero vamos a suponer que no lo aprueba. El que no lo aprueba, le vamos a dar otra oportunidad para que lo rinda, ¿ok? ¿Sí? Bien, día de hoy comenzamos con lo que es módulo número 2. ¿Sí? Así que vamos a arrancar con lo que es el módulo número 2, que es el que a mí más me gusta, porque hablamos de la historia del surgimiento del acompañante terapéutico, hablamos también de la definición del rol específico del acompañante terapéutico, de las funciones, ¿sí? Del aporte que nosotros hacemos como acompañantes terapéuticos, como miembro de un equipo terapéutico. Vamos a hablar también de la diferencia del rol del acompañante terapéutico con respecto al espacio de supervisión. También dentro de este módulo entra lo que es la diferencia entre un acompañante terapéutico y un cuidador. Y también vamos a estar charlando del tema vínculos, ¿sí? Y la diferencia entre lo que es un hospital de día y lo que es un hospital de noche, ¿sí? Eso en resumen de todo lo que vamos a ver en el módulo. Vamos a comenzar con una breve historia del surgimiento del acompañante terapéutico, ¿sí? Y yo les voy a ir tirando ahí en el medio, mientras hablo, algunos temas que se tocan en la evaluación, así que presten atención, de los que me acuerdo, ¿no? Porque no me acuerdo de todo lo que puse en la validación, pero hay algunos que sí me los acuerdo y siempre voy diciendo, este es tema de evaluación, así que presten atención. ¿Bien? Bien. Entonces, vamos a ver, como les dije recién, un recorrido por los principales acontecimientos y también los principales hechos que marcaron el surgimiento de la práctica del acompañamiento terapéutico, ¿sí? Vamos a tener en cuenta nosotros la relevancia de este rol que tiene hoy en la actualidad, ¿sí? A ver, tenemos diversos autores, hay varios que convergen en que el acompañamiento terapéutico surge en la década del 60 en nuestro país, tema de evaluación, ¿ok? Entonces, hay varios autores que convergen que el acompañamiento terapéutico surge en la década del 60 en nuestro país, ¿sí? Y que a partir de esa práctica ha tenido un gran desarrollo en toda Latinoamérica, principalmente en lo que es Argentina, Uruguay, Brasil y también en países europeos como es España. Bien, entonces, para nosotros conceptualizar el surgimiento de esta práctica, nos vamos a basar en investigaciones y también en artículos escritos por Rossi y Pulice en el año 1994. ¿Sí? Esos autores señalan que no existe, digamos, actualmente precisiones sobre el comienzo de la práctica acá en Argentina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay distintas versiones acerca del surgimiento, varias, nosotros vamos a ir nombrando algunas. ¿Sí? Bien, entonces existen versiones ligadas a que su comienzo está estrechamente ligado con la práctica psiquiátrica. ¿Sí? Bien, pero a ver, está muy vinculado también de una manera no tan rígida a la psiquiatría tradicional. ¿Sí? ¿Por qué? Debido a lo que es la especificidad del rol, que ya lo vamos a ver. ¿Sí? Lo que sí nosotros podemos señalar en un principio es que la función surge a partir de lo que es un marco conceptual, ¿sí? Y del trabajo terapéutico que produce tanto a nivel mundial el desarrollo del hospital de día en salud mental, ¿sí? Entonces, ese hito
se puede ubicar luego de la Segunda Guerra Mundial, también tema de evaluación, ¿sí? Que en nuestro país tiene un auge a partir de la década del 60, ¿ok? Entonces, como marco general, podemos decir que el surgimiento del acompañamiento terapéutico surge en la década del 60 en nuestro país, luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? ¿Sí? Y tiene distintas corrientes también. A ver, fue influenciado mucho en nuestro país por lo que fue la antipsiquiatría, ¿sí? En todas las corrientes que hay. La importancia es que adquiere lo que es el psicoanálisis acá, en lo que es el tratamiento que se utiliza, ¿sí? Entonces, después tenemos otras versiones, según lo que planteó Curas en el año 2002, ¿sí? Que él asocia en realidad el surgimiento de la práctica a el doctor Eduardo Calinas, ¿sí? A finales de la década del 60, que surge como un agente dentro de la práctica de la clínica psiquiátrica del mismo doctor, el doctor Calinas, que el doctor Calinas llamaba al acompañante terapéutico en un primer momento amigo calificado, ¿sí? ¿Qué pasó? Poco tiempo después, ese primer nombre de amigo calificado había sido sustituido por el de acompañante terapéutico, que es lo que nosotros conocemos hoy en día, ¿sí? Bien, y ese cambio de denominación también implicaba un cambio en el rol que teníamos, ¿sí? Que ya también vamos a hablar del tema del rol, ¿sí? A ver, se manifestaba que había una necesidad de trabajar desde lo que es un abordaje múltiple, ¿sí? Que influye en realidad muchas funciones para la atención del paciente en crisis, ¿sí? O también en casos por ahí que el paciente presentara una interrupción en el tratamiento o que fracasara su tratamiento de manera recurrente, ahí se acompañaba de un acompañante terapéutico que en un primer momento se llamaba amigo calificado, ¿sí? Entonces, acá hay que señalar que en la práctica clínica del doctor Calinas, a esa práctica que él se refería, en un primer momento el trabajo era con adolescentes con problemas, ¿sí? Y él planteaba que en realidad el rol del acompañante terapéutico no agotaba el campo de todas las acciones propias de lo que era la amistad, ¿no? Sino que en realidad él decía que se tenía que fundar en una asimetría, por eso también se cambió el rol del acompañante terapéutico, ¿sí? Después hay otras versiones que también se pueden tener en cuenta, que sitúa los orígenes de la función dentro de la clínica psiquiátrica, ¿sí? Y acá tenemos al doctor Jorge García Badaraco, que él, desde lo que fue el año 1960, trabaja con acompañantes terapéuticos. Él era el jefe del Hospital Borda, y Badaraco manifiesta que es una técnica que se usa hace muchísimos años en países como, por ejemplo, Estados Unidos, porque es una técnica que no es intrusiva, que no es invasiva, ¿sí? Es una técnica que es altamente continente. ¿Bien? Después tenemos otro especialista, un especialista en psicofarmacología, que yo el apellido no me va a salir, se los digo, pero es alemán, Moisesowicz, ¿sí? Solo para que lo sepan, no hace falta que sepan el apellido, no me sale a mí, nunca me va a salir, que él en realidad comenzó a trabajar a finales de la década del 70 con el recurso del acompañante terapéutico, ¿sí? Él trabajaba con pacientes que eran severamente perturbados, ¿sí? ¿Para qué? Para, entre comillas, tratar de encarar su enfermedad en el quehacer cotidiano, que ahí ya nos vamos acercando a lo que hacemos hoy en día, ¿sí? Él trabajaba mediante un trabajo interdisciplinario, ¿sí? Un trabajo en red, ¿bien? Con un equipo, ¿sí? Y también Julio, este especialista en psicofarmacología, reconoce mucho a los precursores
¿sí? Que es Badaraco y Calinas, ¿sí? Después hay otras explicaciones posibles del surgimiento del acompañamiento terapéutico, ¿sí? Que se vincula con profesionales que trabajaron en esta práctica desde el principio de los años 70, ¿sí? Bien, que en esa posición el acompañante terapéutico había comenzado como una alternativa frente a las internaciones psiquiátricas, ¿sí? A ver, fue planteada por algunos terapeutas que en su mayoría eran psicólogos o eran psicoanalistas muy jóvenes, recién recibidos, ¿sí? A los que se les solicitaba, mayormente desde la familia, un tratamiento de emergencia, ¿sí? Para estos pacientes en crisis, esos pacientes que querían evitar la internación psiquiátrica. Entonces, los profesionales, los psicoanalistas, los psicólogos jóvenes recién recibidos, eran los que hacían el trabajo de acompañante terapéutico, ¿sí? Entonces, recurrían las familias a esta utilización del acompañante terapéutico como un recurso, ¿sí? Un recurso que les permitía sostener una internación domiciliaria, ¿sí? Bien, a ver, pero en ese momento la posición del acompañante terapéutico, ¿sí? Se encontraba bastante indiferenciado lo que era su rol de lo terapéutico. ¿Bien? Bien. También podemos mencionar, ¿sí? La experiencia que fue relatada por Juan Carlos Estagnaro, que él manifiesta que como terapeuta, porque era terapeuta, necesitaba en muchísimas ocasiones recurrir a otras personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se le dificultaba mucho sostener un tratamiento. Entonces utilizaba él en ese momento al recurso más cercano, que era la familia, ¿sí? Era su realidad social más inmediata del paciente, ¿sí? Entonces, él ligaba lo que es el acompañamiento terapéutico a un trabajo extramuros, ¿sí? Que es lo que hacemos nosotros hoy en día. Un segundo, así bajo el volumen. Ahí está. Bien, entonces, él usaba ese recurso, que en este caso era la familia, ¿sí? En todas las actividades relacionadas muchas veces con la contención de ese paciente en sus momentos de crisis, ¿sí? O qué hacer con el tiempo libre que tenía el paciente. Bien, los utilizaba también en actividades de animación grupal, de socialización, ¿sí? Bien, entonces, si ustedes pueden ir viendo un poco que el trabajo clínico con acompañantes terapéuticos, perdón, fue respondiendo a diferentes necesidades clínicas, ¿sí? Se fue orientando de manera diversa. Bien, por eso es que decimos que es muy difícil, es muy complejo establecer de una manera precisa el surgimiento de esta práctica, ¿sí? Porque se refleja en características del rol, en características de su función, ¿sí? Ya que de acuerdo a cada una de las explicaciones posibles en el comienzo del acompañante terapéutico, se explica y se define de manera diferente, ¿sí? Bien, entonces por eso aparece una dificultad al momento de intentar por ahí definir e intentar darle una articulación teórica clínica muy precisa a la función. Bien, después también me parece necesario señalar, ¿sí? Una serie de elementos que determinaron también lo que es el desarrollo del acompañamiento terapéutico, que tiene que ver con el tema este de la historia, ¿sí? En Argentina, y tratar de comenzar a configurar la función que tiene el acompañante terapéutico, ¿sí? Entonces, en primer lugar, acá en Argentina nosotros podemos señalar el tema de la carencia que tenemos en nuestro país de instituciones intermedias
en el ámbito de salud mental, ¿sí? O sea, instituciones que permitan alojar, que permitan contener, que permitan tratar a pacientes por ahí que egresan de una internación psiquiátrica, o aquellos pacientes de menor gravedad también que no reúnen los criterios actuales de internación, pero que sí requieren un tratamiento específico, ¿sí? Donde en muchos casos también están sin apoyo sociofamiliar, ¿sí? Por lo que el acompañante terapéutico en muchas ocasiones fue solicitado para favorecer lo que es la inserción social del paciente, ¿sí? Y permitiendo también suplir muchas falencias institucionales de una contención adecuada. ¿Bien? Y por otro lado, volvemos a Rossi y a Pulice, que señalan que si el recurso del acompañamiento terapéutico se utiliza en realidad con precisión, ¿sí? Representa costos accesibles, ¿sí? Para una franja por ahí de pacientes a los que no se le puede o no se le resulta accesible el tratamiento por ahí en una institución privada adecuada, ¿sí? Y por último, también podemos destacar acá en Argentina otro elemento de incidencia en relación a este desarrollo, que fue lo que ocurrió con el aumento de estudiantes y el aumento de egresados de la carrera de psicología a partir del año 1983. ¿Sí? Que después se modificó el acceso y se convirtió en un ingreso irrestricto, ¿sí? Entonces los autores estos señalan que ese acontecimiento también ha tenido una gran incidencia en la expansión de la práctica del acompañamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque a esos psicólogos, a esos psicoterapeutas, ¿sí? Recién egresados, se les presentó esto como una posibilidad de salida laboral, ¿sí? A ellos les permitía que el contacto y la aproximación con los primeros pacientes, ¿sí? Entonces había muchísimos que se dedicaban al acompañamiento terapéutico, ¿sí? ¿Vamos? Entonces, ¿qué podemos también mencionar? ¿Sí? Que junto con los primeros intentos en lo que fue la difusión, en lo que fue la formación del rol del acompañante terapéutico, dieron lugar también a una mayor, se me fue la palabra, a un mayor número de acompañantes terapéuticos, ¿sí? Como un agente más de la salud mental. ¿Sí? Entonces, en diversas oportunidades se presentó al acompañamiento terapéutico como una alternativa más en este gran abanico, digamos, de ofertas del tratamiento de una institución, ¿sí? Y sin tener en cuenta que la valorización real, la valorización clínica de la incorporación de este agente, ¿sí? Al equipo de trabajo. Y eso perjudicó muchísimo a la práctica misma del acompañante. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, digamos, no estaba definido el lugar propio que tenía el acompañante terapéutico dentro de la estrategia de abordaje específico del paciente, ¿sí? Y eso fue muy contraproducente, ¿sí? Para el desarrollo de esta práctica. Y conllevó a lo que fue una desvalorización, ¿sí? De la eficacia terapéutica. ¿Por qué? Por el tema de la utilización, en realidad, inadecuada y la utilización indiscriminada del acompañante terapéutico, ¿sí? Y esa situación en sí produjo confusiones respecto al rol, ¿sí? Exigiéndole muchísimas veces, hasta el día de hoy, tareas que no son propias del rol, ¿sí? Como enfermeros, como cuidadores, como terapeutas, como kinesiólogos, como, a ver, ¿qué más se me puede ocurrir? Como cocineros, ¿sí? Entonces exponían mucho al acompañante terapéutico a situaciones de maltrato en la práctica, ¿sí? Por eso también quiero que veamos bien cuáles son nuestros roles,
¿sí? No los confundamos, porque nosotros vamos a tener en muchas ocasiones que explicar cuál es nuestro rol y cuál es nuestra función, porque el otro del otro lado no lo sabe y se lo confunde con un cuidador, con una niñera, ¿sí? Que no lo somos. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Entonces, hay preguntas, perdón, porque yo hablo por ahí muy rápido. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Vamos bien? Ustedes párenme, díganme, baje un poco. Bien, entonces, en este recorrido del surgimiento y lo que es el posterior desarrollo de la práctica del acompañamiento terapéutico, se fue consolidando como una oferta válida, ¿sí? Una oferta válida tanto para el terapeuta, como para la familia, como para el paciente, ¿sí? Para el terapeuta, ¿por qué somos una oferta válida? Porque somos una opción más para sostener estos esquemas de tratamientos ambulatorios en estos pacientes en crisis, ¿sí? Para la reinserción en la familia luego de una internación. Bien, nosotros nos damos como un recurso humano que permite un trato más personalizado, ¿sí? Porque el terapeuta, ¿dónde atiende? En cuatro paredes, ¿sí? Nosotros estamos en la vida cotidiana del paciente. Bien, somos también una oferta válida, como les dije antes, para la familia, porque somos otro que acompaña, otro que sostiene, ¿sí? A este sistema en esta situación de crisis que se encuentra el paciente, ¿sí? Y somos válidos también para el paciente. Nosotros somos para el paciente una presencia significativa, una presencia estable, ¿sí? Donde le permitimos al paciente alojar su sufrimiento, ¿sí? Somos uno más que acompaña sin juzgar. Bien, y todo eso con el paciente se da a partir de un encuentro, ¿sí? Y de poder construir un vínculo, ¿bien? Que eso va a favorecer a la concreción de los objetivos terapéuticos, ¿sí? Nosotros también le vamos a dar el lugar al paciente para que se pueda expresar, ¿sí? Para que se pueda reconocer, ¿bien? Nosotros no le vamos a poner al paciente un rótulo, ¿sí? ¿Vamos? Entonces, después vamos a retomar bien el tema del vínculo, que es sumamente importante, ¿sí? A ver, para responder a algunas preguntas, está bueno saber el tema de la etimología de ciertos términos. El primero, la palabra acompañamiento, ¿sí? ¿De dónde surge la palabra acompañamiento? La palabra acompañamiento en sí tiene la misma raíz que la palabra compañero, ¿sí? Que deriva del latín comedere, que significa comer, y de panis, que significa pan. ¿Bien? Entonces, ¿qué significado tiene comer del mismo pan? O sea, compartir, ¿sí? Y después tenemos la palabra terapéutico, ¿sí? La palabra terapéutico fue tomada del griego terapéuticos, con K, que significa el trabajo del sirviente encargado de cuidar a alguien, ¿sí? Y también fue tomada del latín, terapéutica, con TH, que significa tratados de medicina. ¿Bien? Entonces, acá muchos autores han analizado la práctica del acompañamiento terapéutico a partir de estas definiciones. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el acompañamiento terapéutico se basa en un compartir con el otro, ¿sí? En un vínculo que se encuentra dentro del marco del cuidador, ¿sí? O sea, dentro del marco de la cura.
Bien. Después tenemos a Cabagna, que él en el año 1996 define al acompañante terapéutico como un agente de salud que está entrenado para realizar básicamente una tarea de contención a pacientes crónicos y agudos, ¿sí? En un nivel vivencial no interpretativo, que ya vamos a ver qué quiere decir un nivel vivencial no interpretativo, ¿sí? En el cual el acompañante terapéutico debe poner el cuerpo, ¿sí? Debe ser confiable, debe tener calidad, ¿sí? Debe tener presencia receptiva también. ¿Bien? Y también Cabagna, esta autora, señala que el acompañante terapéutico trabaja inserto dentro de un equipo terapéutico interdisciplinario. ¿Sí? Que nosotros, ¿qué vamos a hacer? Seguir las consignas del terapeuta de cabecera o del coordinador del equipo. ¿Bien? Entonces, el acompañamiento terapéutico, perdón, el acompañante terapéutico, no el acompañamiento terapéutico, el acompañante terapéutico, al trabajar en un nivel dramático vivencial, no interpretativo, ¿sí? Muestra al paciente modos diferentes de actuar, ¿sí? Modos diferentes de reaccionar, ¿sí? Frente a las acciones de la vida cotidiana. Dice Suni, consulta, profe, ¿qué significa ser elegida por un niño en un resguardo que rechaza a un referente cuando llora o tenga que ir al baño y se refugie? Ay, Suni, no te entiendo lo que quisiste escribirme. Consulta, ¿qué significa ser elegida por un niño en un resguardo que rechaza a una referente cuando llora o tenga que ir al baño y se refugie con su presencia de acompañante? ¿Alguien lo entendió? Lo que quiso preguntar Suni, yo no entendí. Constanza, ¿me querés comentar? Hoy no estoy con todas las luces. Con su presencia. Ser elegido por un niño. Bien. Hablamos fuera del ámbito familiar, ¿no? Por ejemplo, en la escuela, en el colegio. Bien. Puede tener mucho que ver con el tema de los vínculos. La verdad que no conozco el contexto en el que se da, pero creo que va más relacionado con el tema de los vínculos que tiene el niño con las personas que están en su vida cotidiana. Creo que tiene que ver con eso, no sé qué opinan los demás con respecto a lo que preguntó la compañera. Yo creo, sí, no sé si alguien quiere opinar o no. André. Hola, buenas tardes, profe. Yo creo, y más que nada por la experiencia que vivimos con los niños, es que generalmente ellos se apegan, digamos, a la persona que por ahí está más abierta a ser receptivos y empáticos con ellos y que se sienten en confianza, digamos, tanto por calidez humana como profesional y todas esas cosas. Creo que por eso eligen ellos generalmente la persona que por ahí le genera más confianza, más ese tipo de cuidado, resguardo. Creo yo que puede ser por eso.
Bien. Igual que, Sí. igual que los adultos sería, de igual manera. Sí, por eso yo digo que para mí va relacionado con eso, con el tema del vínculo que uno puede formar con un niño, con una niña, con cualquier persona. A ver, a muchos de nosotros nos ha pasado alguna vez de conocer a alguien, ver a alguien y decir, ay, esta persona no me cae bien. ¿Y por qué no te cae bien? Si nunca hablaste con ella, si nunca tuviste una relación. Y después de un tiempo uno empieza a hablar y terminan siendo amigos. Y terminamos diciéndole, vos al principio me caías mal. ¿Y por qué te caía mal? Porque, no sé, porque no me gustaba tu cara, no formamos un vínculo. Creo que es por eso. Yani dice, para ella también, que el niño se siente más a gusto y seguro con quien elige. Para mí va por ese lado también. Habría que ver también bien el contexto y la vinculación que tienen con el niño los demás, pero los niños son más receptivos y perceptivos, dice Constanza, sí, totalmente. Sí, sí. André. Sí, también nosotros, profe, nos pasa que tiene mucho que ver llegarle al niño, por ejemplo, trabajamos mucho con el tema de ponernos a la altura de ellos, mirarlos a los ojos, todo también con la corporeidad, digamos, de escucharnos, ponernos a disposición de ellos. Eso hace también que los niños se sientan muy seguros y se sientan en confianza, digamos. Bien, gracias a las compañeras también que opinaron. Al principio no había entendido la pregunta. Perdón, Suni. Espero que te podamos haber ayudado con la opinión nuestra. Ya me perdí yo. Ah, anteriormente yo le dije que el acompañante terapéutico trabaja en un nivel vivencial. De nada, Suni. ¿A qué hace referencia eso? Al espacio de la cotidianidad del paciente, ¿sí? En el cual se inserta, en el cual desarrolla su función, ¿sí? Y ese enfoque de mínima distancia, podemos decir, y también de gran disponibilidad afectiva, favorece mucho, ¿sí?, a la eficacia terapéutica. Bien, en la actualidad, el acompañamiento terapéutico en sí constituye también un rol de múltiples funciones, ¿sí? Esa función de compartir, esa función de escuchar, esa función de observar, ¿sí? Esa función de frenar impulsos, de contener, de estimular, ¿sí? De ayudar a hacer cosas. Son las funciones en las que diversos autores también convergen. ¿Bien? Y también es importante destacar una vez más que el acompañante terapéutico es un agente de salud capacitado para sostener, para cuidar, para aliviar, para compartir las ansiedades, las angustias, ¿sí?, los desequilibrios de enfermos, ¿sí?, por ahí con perturbaciones emocionales, ¿sí?, que se encuentran en crisis, ¿sí?, que se ven imposibilitados de generar por ahí respuestas adaptativas ante situaciones internas, situaciones externas, ¿sí?, que se le presentan en la vida de la persona. ¿Sí? Bien. Y también otro aspecto fundamental eh, que es saber que la relación entre acompañado y acompañante no es una relación simétrica, no es una relación de igualdad, no es una relación de amistad, sino que nosotros, el acompañante, se inserta en una estrategia, ¿sí? Una estrategia dirigida a la cura, a una cura, ¿sí? Y eso es lo que muchas veces nos diferencia de una situación no terapéutica, porque una situación no terapéutica es solamente compartir algo con otro, ¿sí? En cambio, nosotros nos insertamos en estas estrategias
estrategias que van a ir dirigidas a una cura, ¿sí? O a mejorar su situación. ¿Bien? ¿Vamos? Vamos. Entonces, yo antes les dije que el acompañante terapéutico el acompañamiento terapéutico, perdón, es un compartir, ¿sí? Bien, en ese compartir, para poder compartir algo con alguien, primero que hay que hacer, se tiene que producir un encuentro, ¿sí? Un vínculo. Bien, el vínculo se produce en el encuentro, ¿sí? El vínculo nos posibilita, a partir de ese reconocimiento de un otro que es capaz de amar, que es capaz de construir, que es capaz de desarmar y volver a armar, ¿sí? Bien, todo eso se desprende o se despliega a partir de una presencia comprometida, ¿sí? Bien, de ese vínculo que nosotros vamos a formar con el paciente, donde ambos vamos a estar comprometidos, ¿sí? Emerge el sentido de lo terapéutico. Yo no puedo trabajar con un paciente donde no formamos vínculos, donde el paciente me rechaza, ¿sí? O donde yo rechazo al paciente, donde no me siento cómoda, ¿sí? Si nosotros no podemos formar el vínculo con el paciente, no sirve nada nuestro trabajo, ¿sí? Y yo siempre se lo digo a mis alumnos. Yo sé que no vivimos una situación económica muy buena, donde por ahí rechazar un trabajo es difícil, porque lo necesitamos, pero en este trabajo necesitamos sí o sí formar el vínculo con el paciente. Si no formamos el vínculo con el paciente, ¿sí? Que no depende solo de nosotros, ¿no? Depende también del paciente, depende de la familia. Si no lo formamos, tenemos que saber decir, se lo dejo a otro compañero, ¿sí? Porque a partir de ese vínculo es donde emerge esto de lo terapéutico, ¿sí? En esta relación o en esta posibilidad de que este vínculo se encuentre escrito dentro de lo que es el marco del cuidador, ¿sí? O del cuidado por el otro, el cuidado de sus deseos, de sus intereses, de su sufrimiento, ¿sí? Por eso lo terapéutico está inscrito en el vínculo, ¿sí? Durante medio siglo, lo que es la psiquiatría ha tratado de interpretar la mente humana como un simple mecanismo, ¿sí? Y en consecuencia, la terapia de la enfermedad mental como una técnica muy simple, ¿sí? Y en algunos sectores, esta situación abrió caminos distintos y también dio lugar a poder también vislumbrar un poquito en el horizonte los destellos de humanización que debemos tener, ¿sí? Y es ahí donde el rol del acompañante terapéutico encuentra esa tierra firme, como digo yo, para poder nosotros desplegarnos, ¿sí? Nuestro trabajo es muy humanitario, ¿sí? Nosotros nos vamos a insertar en la familia, en su entorno, en la comunidad, ¿sí? Bien, vamos hasta ahí. Entonces, justamente en este vínculo con el otro, ¿sí? El objetivo y también a su vez el medio va a ser el instrumento en el que radica la eficacia del acompañamiento terapéutico, ¿sí? Entonces, en tanto se construye un vínculo, se construye una relación estable, ¿sí? Bien, y el vínculo no se forma de un día para el otro. El vínculo tiene sus tiempos, sus momentos,
¿sí? Que después más adelante también vamos a hablar de los momentos del vínculo. Bien, ¿vamos hasta ahí? ¿Sí? Vamos con lo que son las funciones del acompañante terapéutico. ¿Sí? Anteriormente yo le dije que el rol del acompañante terapéutico es un rol de múltiples funciones. ¿Sí? Esas funciones se relacionan con la posibilidad de pensar, con la posibilidad de diseñar también la estrategia de tratamiento en función a la singularidad de cada paciente, porque todos somos distintos. ¿Sí? Entonces, las funciones que desarrolla el acompañante terapéutico dependen en gran parte de los objetivos particulares, digamos, que se plantean en un caso concreto, en un paciente concreto. ¿Sí? Nosotros vamos a nombrar algunas funciones generales, ¿sí? Que fueron planteadas por varios autores. Más que nada, yo me baso en Curas de Mouret y Reisnicky en el año 2003, que fueron las pioneras de la práctica del acompañamiento terapéutico, donde ellas dicen que el acompañante terapéutico tiene las siguientes funciones. La primera, contener al paciente. Esto también es tema de evaluación. Contener al paciente. ¿Sí? La contención es fundamental. ¿Sí? Constituye la primera función del acompañante terapéutico. ¿Bien? Entonces, el acompañante terapéutico se ofrece como sostén, ¿no? Auxiliando al paciente en su posibilidad de delimitarse a sí mismo. ¿Sí? Es quien acompaña, es quien ampara al paciente en sus angustias, en sus miedos, en sus desesperanzas, pero también en aquellos momentos de mayor equilibrio del paciente. ¿Sí? Segunda función, ofrecerse como referente. ¿A qué hace referencia a esto? El acompañante terapéutico es para el paciente, entre comillas, un referente, ¿sí? Incluyéndose como tercero. Y cuando hablamos de terceridad, lo hacemos aludiendo que a un posicionamiento donde el acompañante terapéutico opera en el vínculo, en una manera de organizador psíquico, ¿sí? Que va a ayudar a ese paciente a regularse. ¿Sí? Otra función es registrar y ayudar a desplegar la capacidad creativa del paciente. ¿Sí? Bien, todo lo que es la canalización de las inquietudes del paciente en realidad cumplen un doble objetivo. ¿Sí? El primero sirve más que nada para liberar la capacidad creativa inhibida, ¿sí? Y también se lo ayuda a reencontrarse con la realidad, ¿sí? Y se promueve y se refuerza todas las nociones del proceso, ¿sí? Cuarta función, creo que era cuarta, creo que voy por la cuarta. Aportar una mirada amplia del mundo objetivo del paciente. ¿Sí? Nosotros como acompañantes terapéuticos vamos a disponer de información ampliada, ¿sí? Sobre el ámbito que se maneja el paciente, sobre los vínculos que mantiene el paciente con los miembros de la familia, por equipo, a ver, el tipo de persona con la que ese paciente prefiere relacionarse. Vamos a tener información de las emociones que dominan a ese paciente. Entonces nosotros vamos a registrar, ¿sí? Conductas llamativas de la vida diaria, ¿sí? En relación, por ejemplo, al sueño, a la alimentación, a la higiene personal, a lo que a ustedes se les ocurra que les pueda llamar la atención, ¿sí? De cambios positivos o negativos del paciente, ustedes lo van a registrar. ¿Por qué? Porque todo eso, ¿sí? Va a contribuir a una mejor evaluación de
el paciente a la hora de trazar estrategias clínicas. ¿Sí? Acuérdense que nosotros trabajamos insertos en un equipo terapéutico. Pero ¿quién está en la vida cotidiana del paciente? El psicólogo, el kinesiólogo, vamos a suponer, ¿no? El fisioterapeuta, ay, se me fueron todos. El psiquiatra, no, ellos trabajan en 4 paredes. Y los que estamos diariamente con el paciente, ¿quiénes son? Nosotros, el acompañante terapéutico. ¿Sí? Entonces somos nosotros que vamos a tener una mirada más amplia de lo que pasa en su vida diaria. ¿Sí? En lo que pasa fuera de 4 paredes. Vean, muchas veces 4 paredes o un consultorio clínico, ¿qué hace? Delimita nuestras conductas. ¿Sí? En cambio, en la vida diaria somos quien somos realmente. Bien, entonces nosotros vamos a dar esta mirada amplia del mundo objetivo del paciente. ¿Sí? Otra función es habilitar un espacio para pensar. ¿Sí? Bien, el acompañante se incluye entre las actividades terapéuticas del paciente. ¿Sí? Y siempre lo hacemos con disposición dialógica. ¿Bien? En ese espacio se va a habilitar que el vínculo, la escucha, ¿sí? Bien. Otra función, orientar en el espacio social. ¿Sí? El paciente perturbado psíquicamente se encuentra perdido en un espacio social que no domina. ¿Sí? Y muchas veces sufre una importante desconexión del mundo que lo rodea. Entonces, en medida que el tratamiento obviamente lo permita, el acompañante tendrá esta función de paliar estas distancias, facilitándole el encuentro, ¿sí? En forma paulatina, en forma dosificada, con algo que el paciente ha perdido. Bien. Otra función, ayudar a reinvestir, ¿sí? Y acá ya entramos en virtud al grado de vulnerabilidad del yo en la psicosis, ¿sí? Donde el acompañante terapéutico se ofrece se ofrece como una manera de organizador psíquico, ¿sí? Que es capaz de intervenir, ¿sí? Es capaz de decidir por el paciente en aquellos órdenes, obviamente, donde el paciente es incapaz de decidir por sí mismo. Bien, entonces muchas veces nosotros como acompañantes terapéuticos cumplimos funciones del yo del paciente, ¿sí? Por estar comprometidos, por estar debilitados por la enfermedad, ¿sí? Y última función es intervenir en la trama familiar. Que de esta, la mayoría no se salva de esta función, ¿sí? El acompañante terapéutico puede contribuir, además de descomprimir, además de amortiguar ciertas interferencias en las relaciones del paciente con su familia. ¿Sí? Bien, ¿vamos hasta ahí? ¿Sí? A ver, en la actualidad todas estas funciones que yo les fui nombrando se consideran un poco más flexibles, ¿sí? Porque va a depender también de cada caso particular, ¿sí? No se consideran, digamos, como únicas, ¿sí? Bien, entonces va a depender también de cada caso, de cada paciente en particular, ¿sí? A ver, tenemos flexibilidad en estas funciones que también está dada por el contexto en el cual se desarrolla la práctica del acompañamiento terapéutico, ¿sí?
porque se lleva a cabo, ahí te dejo, André, se lleva a cabo en espacios cotidianos del paciente, ¿sí? Entonces va a depender el caso. Hay algunos que vamos a hacer el acompañamiento en el hogar, ¿sí? Otros en la escuela, ¿sí? Otros por ahí, qué sé yo, en un club o en actividades que haga el paciente, otros pueden ser en hospitales, ¿sí? Entonces, todos esos espacios que le son propios, en realidad, del hábitat del paciente. Ahí vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Y ese aspecto también es característico del rol del acompañante terapéutico. ¿Bien? André, decime. Profe, quería preguntarle, nosotros ¿Sí? para poder trabajar todas estas funciones, digamos, y también por ser parte de un equipo interdisciplinario, nosotros trabajaríamos, por ejemplo, manteniéndonos todos en contacto con ellos, con los demás integrantes del equipo interdisciplinario, Siempre. Ahí después mediante... vamos, sí, Ajá, más adelante vamos a hablar de lo que es el espacio de supervisión del equipo terapéutico. Siempre debemos estar en contacto con nuestro equipo terapéutico. Bueno, nosotros, como acompañantes terapéuticos, entre comillas, vamos a decir, seguimos las órdenes, ¿sí?, de el médico encargado de el tratamiento o del coordinador del equipo, ¿sí?, claro. que es quien nos va a decir lo que tenemos que hacer, ¿sí? Ujú, Los objetivos no los trazamos nosotros, los trazamos junto con el equipo. Podemos estar todos de acuerdo con lo que se va a hacer para el tratamiento de este paciente, claro. ¿sí? Nosotros no podemos trabajar, o sea, no cumpliríamos nuestra función ni nuestro rol si no tenemos un equipo terapéutico, ¿sí? Si trabajamos solitos, vamos a suponer que en algunos casos pasa, ¿no?, que te solicita la familia, que lo primero que vamos a preguntar es cuál es el equipo terapéutico, siempre. Dicen, no, no hay equipo terapéutico. Ah, el niño tiene un diagnóstico, pero no va al psicólogo, no tiene esto, no tiene el otro, nada. Y yo necesito que acompañes a mi niño a la escuela. Bueno, ¿y cuál va a ser mi función si yo no tengo un equipo? Vamos a terminar haciendo la función de un cuidador, o como digo yo, una niñera, niñero del niño, porque no tenemos un tratamiento, no tenemos una estrategia a seguir. Claro. Ujú. ¿Sí? Que la clase que viene vamos a seguir, obviamente, con este tema. Vamos a hablar la clase que viene del rol del acompañante terapéutico en la estrategia de un tratamiento, André, que es más o menos lo que vos también preguntaste, el aporte que nosotros damos como acompañantes terapéuticos dentro de, o siendo miembro del equipo terapéutico, ¿sí? Hablamos un poquito también de, eh, a ver, ¿qué se considera el trabajo en equipo? ¿Sí? Bien. Vamos a hablar de también esto, el espacio de supervisión, las reuniones del equipo, ¿sí?, que se deben hacer, la diferenciación del rol del acompañante terapéutico, ¿sí? Y vamos a hablar también de habilidades o perfil, habilidades y características del acompañante terapéutico, ¿sí? Eso vamos a verlo la próxima clase, ¿ok? Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta antes que nos retiremos o quiere aportar algo a lo que se habló el día de hoy? ¿Sí? ¿No? Ustedes acuérdense que el tema de lo que es el acompañante terapéutico, el acompañamiento, el perfil y demás es en general, ¿no? Para todos tipos de pacientes, desde la niñez hasta la vejez, ¿no? Bueno, si no hay preguntas, si Dios quiere, nos vemos el próximo jueves, ya me había perdido de día, el próximo jueves, sí, a las 14 horas, y seguimos con lo que es el módulo número 2. Bien, gracias a cada una de ustedes por estar, que tengan un hermoso día, así que disfruten y nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.